Quinta parte de Mírame a mí. Capítulo 21. El fin de la distancia y el inicio del silencio que duele. Cuando terminó la semana más larga de su vida, Sarocha despertó antes que el despertador. No había dormido bien. No había dormido casi nada en realidad. Había dado vueltas una y otra vez, intentando convencer a su mente y a su corazón de que la distancia había sido necesaria. Pero cada día sin Rebeca había sido una batalla inútil. Cada mirada caída de Song, cada vez que su hija preguntaba «¿Ya viene?», cada noche silenciosa en su departamento, todo le recordaba que se había engañado a sí misma. Y aún así, cuando abrió los ojos esa mañana, se repitió la misma mentira de siempre. «Lo estoy haciendo por el bien de las dos». Se incorporó lentamente y, sin pensarlo más, tomó el teléfono. Redactó un mensaje breve, responsable, maternal. Uno que sonaba como si no ocultara nada. «Rebeca, hoy puedes venir a las 7. Song te ha extrañado demasiado». Lo envió sin permitir que el miedo la hiciera retroceder. Luego dejó el teléfono a un lado y se frotó el rostro. No quería admitirlo, pero ella también había extrañado a Rebeca. No solo a la niñera, ni a la joven dulce que siempre tocaba la guitarra para Song. Había extrañado todo. Su forma de hablar, su timidez, su sonrisa mínima, sus ojos que parecían hacerse más claros cuando estaba feliz. Y esa noche de cumpleaños. Esa noche la había dejado completamente desarmada. El teléfono vibró. «Ok, también la he extrañado mucho». Eran pocas palabras, cortas, educadas. Tan educadas que dolían. Sarocha tragó saliva. Rebeca estaba herida. Lo sabía. Y ella misma se había encargado de provocar esa herida. A las 9 de la mañana, la niña ya estaba sentada junto al escritorio de su madre en la oficina, con sus cuadernos y lápices de colores dispersos como siempre. Pero ese día estaba inquieta, tamborileando los pies contra el piso, mirando a cada rato el celular de su madre, como si el aparato fuera a hablarle. «¿Ya casi vienen las 7?» preguntó por primera vez a las 9:37. Sarocha sonrió. «Faltan muchas horas, cariño. A las 10:12. ¿Y ahora?» «Faltan unas cuantas más. A las 11:50. Mami, ¿por qué Rebeca no vino en toda la semana?» Sarocha cerró la laptop. Se arrodilló frente a la niña y la tomó por la manito. «Porque estaba ocupada, mi amor. Pero hoy vienes, ¿sí? Hoy al fin podrás verla». Song apretó los labios con esa ternura que solo los niños pueden sostener sin romperse. «Yo la quiero», murmuró con voz chiquita. Sarocha no pudo evitar abrazarla fuerte. «Yo también la quiero, cariño. Mucho». Y cuando dijo esas palabras, un estremecimiento le recorrió el pecho. Pasado el mediodía, mientras revisaba informes en su computadora, el teléfono vibró con un tono distinto. Era Nam. «Confirmado, a las 9 pasa a buscarte. El tipo parece agradable». Sarocha cerró los ojos. Respiró hondo. No quería ir. No quería ver a nadie. Pero ir significaba seguir intentando. Significaba poner una muralla más entre ella y lo que no debía sentir. «Tengo que hacerlo», se dijo. «Es lo más sano. Rebeca es demasiado joven. Es mujer. Yo no puedo enamorarme de una mujer. Solo estás confundida». Repitió todas esas frases como si fueran un mantra, aunque ninguna la calmaba. Finalmente respondió. «Ok, a las 9 estaré lista». Pero su mano temblaba ligeramente cuando dejó el teléfono. En su departamento, Rebeca llevaba una hora caminando nerviosa por su habitación. Había pasado 7 días obligándose a no pensar en Sarocha, a no mirar su teléfono cada 5 minutos, a no imaginarla en sus citas, a no preguntarse si estaría riendo, si estaría feliz, si estaría sintiendo alivio por haberla alejado. Cuando llegó el mensaje esa mañana, su corazón dio un salto que odió sentir. Y después vino el dolor amargo de la distancia en las palabras de Sarocha. Pero Song la necesitaba. Eso era suficiente para volver. Se amarró el cabello, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Y aunque sabía que no debía, aunque sabía que era humillante, su mente se repitió una última frase antes de salir. «Ojalá me extrañe un poco. Aunque sea solo un poco». Ya en casa, Song estaba sentada en el suelo, ordenando sus peluches, cuando sonó el timbre. La niña saltó como si hubiera resucitado. «Es ella», gritó corriendo hacia la puerta.
Sarocha apenas tuvo tiempo de levantarse del sillón antes de que Song la abriera. Rebeca estaba allí, con el cabello algo desordenado por el viento, la mirada tímida y una sonrisa que temblaba entre nervios y afecto. «Rebeca». Song se lanzó a sus brazos como si hubiera estado separada de ella un año entero. Rebeca rió con emoción, levantando a la niña y abrazándola con fuerza. «Yo también te extrañé, mi amor». «No, yo te extrañé más», aseguró la niña, seria, como si fuera un dato científico. Rebeca le rozó la frente con la nariz, riendo. Sarocha observó la escena desde unos pasos atrás, y algo en su pecho se apretó. Ese abrazo le mostró todo lo que había roto con esa semana absurda. «Hola», dijo Rebeca finalmente, bajando a Song al suelo y mirando por primera vez a Sarocha. «Hola», respondió Sarocha, suave, incómoda, sin saber qué hacer con las manos, con la mirada, con el cuerpo entero. Hubo un silencio lleno de preguntas que ninguna podía hacer. Rebeca desvió la mirada primero. «Voy a preparar la merienda para Song». «Sí, gracias». Ese gracias sonó frío, torpe, insuficiente. Mientras Rebeca calentaba leche y cortaba fruta, Song no dejaba de hablarle en un torbellino de historias acumuladas. Sobre la oficina, sobre un dibujo nuevo, sobre cómo la abuela le dijo que estaba muy alta. Rebeca la escuchaba con el corazón calentándose de a poco, pero cada vez que la niña mencionaba a Sarocha, se tensaba un poco más. En la sala, Sarocha observaba desde lejos. Notaba cómo Rebeca esquivaba mirarla, cómo se movía con una distancia cortés, dolorosa, cómo no le preguntaba nada sobre la semana, cómo no sonreía como antes. La puerta que ella misma había cerrado. Ahora se sentía imposible de abrir. A las 8:20, Sarocha se aclaró la garganta. «Rebeca». La joven se detuvo, giró, pero no la miró directamente. «Dime». Me voy a arreglar. Pasan por mí a las 9». Rebeca solo asintió sin mostrar ninguna reacción. Claro, ni una pregunta, ni un con quién, ni un que te vaya bien, solo un claro. Y eso dolió más que cualquier reproche. Esta cita nunca debió ocurrir, se repetía Sarocha en silencio. El hombre era peor incluso de lo que nunca se habría podido imaginar. Pasó los primeros 10 minutos hablando de su auto, luego otros 10 de sus inversiones. Y cuando llegó el plato principal, hizo comentarios tan narcisistas que Sarocha solo quería evaporarse. Cada vez que él se miraba en las superficies brillantes del restaurante, que eran muchas, Sarocha pensaba: «¿Qué estoy haciendo aquí?». Pero lo peor era que, de vez en cuando, en medio de una frase absurda, venía el pensamiento inevitable. Rebeca estaría cenando ahora. Rebeca estaría contándole historias a Song. Rebeca estaría riéndose de algo simple. Rebeca. No debía pensar en eso. Pagó la cuenta antes de que él terminara de hablar. Fue interesante, mintió mientras tomaba su bolso. «¿Nos veremos de nuevo?», preguntó él, fascinado consigo mismo. Sarocha sonrió. O intentó sonreír. No, y se fue. Eran casi las 11 cuando llegó al departamento. Abrió la puerta con cuidado, esperando encontrar a Rebeca jugando con Song o leyendo un cuento. Pero encontró silencio. La niña dormía desde hacía rato. Rebeca estaba sentada en el sillón, con su mochila al lado, todo ordenado, lista para irse apenas ella llegara. Cuando oyó el clic de la puerta, se levantó sin siquiera mirarla a los ojos. «Ya está todo listo». Song tomó su leche, se lavó los dientes y se durmió a las 9. «Mañana vendré a la misma hora». Su voz era neutra, tan neutra que parecía recitada. Sarocha dio un paso hacia adelante sin pensarlo. «Rebeca». Pero la joven ya había tomado su mochila. «Buenas noches, Sarocha». Y salió. No le dio espacio. No le dio tiempo. No le dio una grieta por donde entrar. La puerta se cerró suave, pero para Sarocha sonó como un portazo. La herida que ella misma creó. Sarocha tardó unos segundos en reaccionar. Fue al cuarto de Song. La niña dormía profundamente, abrazada a su peluche favorito. Le acarició el cabello con delicadeza. «Mi amor», susurró apenas. «Perdóname por alejarla». Luego fue a su propio dormitorio. Y cuando cerró la puerta detrás de sí, al fin dejó caer la máscara. Se sentó en el borde de la cama. Cubrió su rostro con las manos. Y lloró. Lloró por la cita horrible.
Lloró por las mentiras que había intentado creerse. Lloró por su miedo, por la diferencia de edad, por no saber qué hacer con lo que sentía. Y lloró sobre todo, porque había visto el dolor en los ojos de Rebeca. Había visto la distancia donde antes había ternura. Había visto el límite que ella misma había impuesto. Había visto cómo la joven había dado un paso atrás, precisamente porque ella dio el primero. Esa noche, mientras el departamento dormía y Bangkok seguía su ritmo frenético afuera, Sarocha apretó los ojos con fuerza y se dijo a sí misma: yo la lastimé. Y aunque no lo admitió en voz alta, también supo que la extrañaba más que nunca. Capítulo 22. El eco de lo que duele y lo que queda. La mañana siguiente comenzó con un dolor de cabeza punzante en Sarocha. Había cerrado los ojos apenas unas horas, pero la tensión acumulada de la semana, sumada al recuerdo persistente de Rebeca, le dejaba la sien latiendo con fuerza. Intentó incorporarse lentamente, apoyándose en los codos y frotándose los ojos, como si eso pudiera borrar las imágenes que aún recorrían su mente. Cada latido era un recordatorio de lo que había intentado contener, la sensación de vacío que la distancia autoimpuesta le había causado. «Mami, mira lo que hice». La voz de Song irrumpió como un sol en medio de su niebla. La niña entró a su cuarto con pasos veloces, llena de energía y con la cara iluminada por la sonrisa más amplia que Sarocha había visto en días. Su cabello despeinado y sus mejillas coloradas le daban un aire casi etéreo, y la ternura que Sarocha sintió en ese instante le clavó un dolor agudo en el pecho. Song comenzó a relatar con entusiasmo desbordado todas las pequeñas aventuras que había tenido con Rebeca la tarde anterior. Cómo habían hecho galletas, cómo Rebeca la había dejado tocar la guitarra mientras cantaban juntas, y cómo habían inventado una historia de princesas y dragones que había terminado en carcajadas compartidas. Cada detalle, cada gesto, estaba impregnado de la presencia de Rebeca, y Sarocha lo sentía como una punzada en su corazón. «¿Y sabes qué, mami?», dijo la niña con un suspiro de felicidad. «Rebeca es mi persona favorita». Sarocha contuvo un nudo en la garganta. Se acercó a Song, la abrazó con fuerza y la llevó a la cocina para preparar el desayuno. Cada movimiento estaba impregnado de una dulzura silenciosa, pero también de un vacío que ninguna comida podía llenar. Mientras vertía leche sobre el cereal y cortaba fruta, sus pensamientos no dejaban de regresar a Rebeca, al vínculo que tenía con su hija, a cómo la miraba antes. Horas después, en la oficina, Sarocha se sentó frente a los presupuestos y documentos acumulados. Song jugaba cerca, tranquila por un rato, dibujando y tarareando canciones que aún contenían ecos de la tarde con Rebeca. Sarocha intentaba concentrarse, pero cada risa, cada frase que la niña pronunciaba, le recordaba lo que había perdido con su propia decisión de distancia. La oficina, con sus paredes blancas y ventanas que dejaban entrar la luz tenue del mediodía, se sentía más fría, más vacía, como un recordatorio de que la presencia de Rebeca era insustituible. Entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de Nam. «Cita confirmada a las 9 de esta noche. Espero que este sea menos estúpido que el de ayer». Sarocha suspiró, mirando la pantalla sin responder. No tenía energía ni para eso. No quería pensar en nadie más, pero tampoco podía dejar de recibir recordatorios de su propia soledad. Dejó el teléfono en el escritorio, boca arriba, como una advertencia silenciosa de que todavía no estaba lista para enfrentar otra decepción. Mientras tanto, en otro departamento de Bangkok, Rebeca recibía una visita inesperada. Irin había llegado acompañada de su prima Faye, recién mudada a la ciudad. Habían llegado con la esperanza de animarla, de distraerla de la tristeza que se había instalado desde la distancia impuesta por Sarocha. «Quiero que conozcas a alguien», dijo Irin sonriente. «Faye se mudó hoy y pensé que sería divertido pasar un tiempo juntas». Faye era encantadora, alta, risueña, con una energía contagiosa que parecía llenar el espacio al instante. Rebeca se sorprendió de lo fácil que era sentirse cómoda con ella. Ambas compartían una pasión por la música, y durante horas no pararon de hablar, reír y descubrir afinidades. La tarde se transformó en un remanso de normalidad, un alivio para la soledad que Rebeca había sentido toda la semana.
Faye la hacía reír de una manera que Sarocha nunca lograba en ella, y eso la desconcertaba. Sentía gratitud por la compañía, pero también un vacío en su pecho que ninguna conversación podía llenar. Cuando la tarde dio paso a la noche, Faye la invitó a un bar donde tocaba música en vivo. Rebecca dudó al principio, explicando que saldría tarde y que no sabía si podría. Faye insistió, ofreciendo incluso pasar por ella. Rebecca, sonriendo por primera vez en días, aceptó. Le dio la dirección del departamento de Sarocha y fijaron la cita para medianoche, consciente de que necesitaba un respiro, algo que no fuera solo trabajo y estudio. Mientras cerraba la puerta detrás de ellas, sintió una mezcla de excitación y culpa. Emoción por algo nuevo y un hueco en el corazón que solo Sarocha podía llenar. En el departamento de Sarocha, la tarde transcurría lentamente. Song dormía la siesta y Sarocha revisaba papeles, pero su mente no estaba allí. Cada sonido, cada sombra, le recordaba a Rebecca y a la cercanía que había perdido. La luz del sol caía en franjas largas sobre la madera del piso, dibujando patrones que parecían imitar las líneas que su corazón marcaba con cada recuerdo. Cuando Rebecca llegó, la primera escena la golpeó con fuerza. Song corrió hacia ella y la abrazó con tal intensidad que la joven se sintió en casa por un instante. «Te extrañé muchísimo», susurró Song, mientras se escondía entre sus brazos. «Yo también, mi amor», respondió Rebecca con ternura. La niña sonrió con la seguridad de quien se siente amada. «Yo te extrañé más, Rebecca. Mucho más». Sarocha, parada a un lado, observaba la escena con el corazón apretado. No era posible sentirse tan fuera de lugar y tan conectada al mismo tiempo. Cada sonrisa, cada gesto, le recordaba que ella misma había construido una distancia que ahora le dolía. «Me voy a arreglar, salgo a las 9», dijo Sarocha, rompiendo el silencio, intentando controlar su voz. Rebecca asintió, sin levantar la mirada hacia ella, concentrada en Song, que no dejaba de hablar y gesticular sobre todo lo que había hecho durante la tarde. «Te quiero más allá de las nubes», repetía, inocente y dulce, sin darse cuenta del peso de sus palabras. Sarocha salió a su cita, rogando que fuera tolerable. Lamentablemente se equivocó. El hombre resultó ser un idiota. Soltaba barbaridades fuera de contexto en cada oración que salía de su boca. Cada frase llevaba un doble sentido vulgar, y lo peor es que se creía gracioso. Dejó al hombre en la mesa en medio de la cena y se marchó sin decir nada. Al regresar al departamento ya eran casi las 11. Todo estaba en silencio, salvo un sonido que la detuvo al instante. Una voz suave, cálida, cantando. Sarocha siguió el sonido y llegó al cuarto de Song. La puerta estaba abierta, y la escena que encontró la dejó casi paralizada. Rebecca acostada junto a Song, cantándole suavemente, mientras la niña acariciaba su rostro. Era la imagen más pura, más dulce que jamás hubiera visto. Cada movimiento, cada sonrisa, cada palabra silenciosa de cuidado la atravesó como un cuchillo. Sarocha se quedó allí, inmóvil, conteniendo la respiración, sintiendo como cada latido de su corazón se mezclaba con la música suave de la voz de Rebecca. Rebecca percibió su presencia y detuvo la canción. «Duérmete, pequeña, mañana seguiremos cantando», susurró, abrazando a Song hasta que cerró los ojos. Luego, lentamente, se levantó. Saludó a Sarocha con un gesto tranquilo y caminó hacia la cocina. «¿Cómo estuvo la tarde?», preguntó Sarocha, intentando mantener la voz neutral. «Bien», respondió Rebecca. Song cenó, se lavó los dientes, vimos algo de televisión y se fue a la cama. Sarocha asintió, buscando cualquier fisura para acercarse, para romper la barrera que había construido entre ellas. «¿Y tú? ¿Cómo estás?», preguntó con cuidado. «Bien, todo está en orden», dijo Rebecca, clara, segura e impenetrable. Sarocha quiso protestar, decir algo que derribara esa pared invisible, pero no supo cómo. «¿Te molesta si me doy una ducha?», preguntó Rebecca, como si todo fuera normal. «Claro que no», respondió Sarocha, incapaz de ocultar su alivio. «Puedes hacerlo, no necesitas preguntar». Rebecca le agradeció con una sonrisa rápida y desapareció por el pasillo. Sarocha se preparó un café, intentando llenar el silencio que ahora la oprimía más que cualquier conversación. Se quedó sola,
con los pensamientos girando sin cesar, hasta que a las 12, Rebeca apareció de nuevo, con el teléfono en la oreja, avisando que estaba lista para salir. Sarocha la observó mientras se despedía apresurada. Dijo un rápido "nos vemos", y salió del departamento. Sarocha se acercó al balcón y vio cómo Rebeca subía a un auto acompañada de una mujer alta, riendo mientras se acomodaban. El corazón de Sarocha se quebró. Rebeca ya estaba más allá de ella. Ya no significaba nada. El eco de la canción, la risa de la niña, el abandono silencioso, todo golpeaba con fuerza, recordándole que la distancia que ella misma había impuesto no solo había dolido, sino que había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. Sarocha se quedó allí, mirando el horizonte de Bangkok, escuchando cómo la ciudad seguía, indiferente a su dolor, y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que su corazón estaba solo, y que había permitido que alguien más ocupara un lugar que, quizás, nunca podría recuperar. Capítulo 23. Noches de espejos y silencios. Sarocha estaba despierta. La oscuridad de la habitación parecía absorberla, pero no la calmaba. Daba vueltas en la cama, los brazos extendidos, los ojos fijos en el techo, mientras su mente reproducía escena tras escena, cada gesto de Rebeca, cada sonrisa que había compartido con Song, cada instante que la joven le había dedicado. Su respiración era irregular, los pensamientos la atacaban sin piedad. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Rebeca saliendo del departamento con aquella mujer alta, riendo, acomodándose en el auto. ¿Qué estarían haciendo ahora? Se preguntaba con un nudo en el pecho. Estarían compartiendo un abrazo. Tal vez sentadas juntas, conversando, riendo, disfrutando. O peor, en una cama, demasiado cerca, demasiado íntimas. No, no pienses en eso, se repetía, golpeando mentalmente la idea, como si el pensamiento pudiera desaparecer con suficiente fuerza. Pero la imagen regresaba, persistente, burlona. Los celos y la culpa se mezclaban con la tristeza, haciéndola sentir indefensa frente a su propio corazón. Se incorporó un poco, apoyando la espalda en la cabecera, y cerró los ojos. La respiración profunda no ayudaba. Los intentos de despejar su mente eran inútiles. Cada latido le recordaba que estaba atrapada entre la razón y el deseo, entre lo que sabía que debía hacer y lo que no podía dejar de sentir. Mientras tanto, Rebeca y Faye disfrutaban de la tocata en el bar del centro de Bangkok. La música llenaba el lugar, mezclándose con risas, conversaciones y el tintineo de vasos sobre la barra. Había algo en la energía del lugar que hacía que Rebeca se olvidara del peso de la distancia, aunque solo fuera por unas horas. Faye la miraba con atención, guiñando un ojo cada vez que un tema particularmente pegajoso los atrapaba. «Tienes que probar este cóctel», dijo Faye, empujando un vaso lleno de colores intensos hacia Rebeca. «¿Seguro?», preguntó Rebeca, dudando un momento. «No quiero perder la cabeza». «Relájate», rió Faye. «Esta noche es para olvidar un poco todo lo demás». Rebeca sonrió, aunque su mente aún tenía espacio para Sarocha. Cada canción le traía un recuerdo de su risa, de la manera en que miraba a Song, de cómo podía sentirse segura en su presencia. Faye era encantadora, pero no podía borrar la imagen de Sarocha, ni de la ternura que le dedicaba a Song, ni la manera en que su presencia llenaba su casa y dejaba un vacío imposible de reemplazar con su distancia. Al terminar la tocata, Faye insistió en acompañarla a su departamento. Durante el camino a casa, compartieron risas y pequeñas confidencias. La química era evidente, ligera, fresca, pero Rebeca no podía desprenderse de lo que sentía. «Gracias por hoy», dijo Rebeca, cuando llegaron a la entrada de su edificio. «Fue divertido». Faye se acercó un poco más, con una sonrisa que sugería algo más, un gesto cargado de intenciones. Intentó besarla en ese instante. Rebeca se apartó suavemente, con el corazón latiendo fuerte, pero con una claridad implacable. «Faye, mi corazón está en otro lado», dijo, intentando que la voz no temblara. «No quiero confundir las cosas, solo puedo ofrecerte mi amistad». Faye asintió con comprensión, aunque un dejo de decepción pasó por su mirada. «Está bien, Rebeca. Te entiendo, y me alegra que seas honesta». Rebeca subió a su departamento con un peso en el pecho,
pero también con un cierto alivio. Sabía que había sido correcta, que no podía traicionar sus sentimientos por Sarocha solo por llenar un vacío temporal. Al llegar a su cama, Rebeca se sentó un momento en el borde, dejando que la noche la envolviera. Pensó en Sarocha, en su paciencia, en cómo había manejado cada situación con Song y con ella misma, y en cómo había decidido marcar distancia para protegerlas a ambas. Un dolor silencioso la recorrió. Sarocha no necesitaba hacer nada más para permanecer en su mente. Ya había dejado su marca indeleble. Se preguntó cómo podía ser que Sarocha pareciera capaz de continuar con citas sin esfuerzo, mientras ella misma se sentía atrapada en cada recuerdo, en cada gesto, en cada pequeño detalle que Sarocha había dejado en su vida. Claramente, ella no era nadie para Sarocha, no de la manera que ella esperaba. Mientras Rebeca no podía sacarla de su cabeza, Sarocha parecía avanzar, con la mente ocupada en otros rostros, otras conversaciones. Rebeca se tumbó sobre la cama, abrazando la almohada, dejando que los recuerdos de Sarocha y Song la llenaran de una mezcla de ternura y dolor. Cada risa de la niña, cada mirada de Sarocha, cada gesto amable, todo la consumía y la hacía sentirse pequeña frente a la fuerza de sus propios sentimientos. «No puedo dejar de pensar en ella», murmuró, como un susurro dirigido al silencio de la habitación. «No puedo». En el departamento de Sarocha, la situación no era más sencilla. La imagen de Rebeca con otra mujer, aunque fugaz y trivial, le provocaba un torbellino de emociones que no sabía controlar. Se sentó en el borde de su cama, cubriéndose el rostro con las manos, susurrándose a sí misma. «No puedo sentir esto, no debo, no». Pero el eco de la risa de Rebeca, la ternura con Song, y la manera en que llenaba los espacios sin siquiera proponérselo, la desarmaba por completo. Cada intento de racionalizar la situación chocaba con la realidad. Estaba completamente atrapada por Rebeca, incluso cuando insistía en negarlo. Horas más tarde, cuando finalmente se recostó, Sarocha no cerró los ojos de inmediato. La oscuridad de la habitación parecía más profunda, más intensa, y cada sombra le recordaba lo que había decidido evitar: enfrentarse a sus propios sentimientos. Se quedó inmóvil, escuchando los sonidos de la ciudad, los pasos lejanos, los autos que pasaban, imaginando que cada uno de ellos llevaba a Rebeca lejos de su alcance. Su corazón latía con fuerza, recordándole lo evidente. La distancia que había impuesto no había sanado nada. Todo lo contrario, la hacía sentir más vulnerable, más expuesta a un amor que, aunque prohibido para ella misma, no podía ignorar. Ambas mujeres, en diferentes departamentos, separadas por la distancia y por sus propias barreras, compartían la misma noche en silencio. Una noche que parecía interminable, poblada de recuerdos, susurros y fantasmas de lo que no podían admitir, y de lo que, secretamente, deseaban más que cualquier otra cosa. Sarocha cerró los ojos finalmente, pero el sueño no llegó de inmediato. El corazón seguía alerta, lleno de un dolor dulce y punzante, preguntándose cómo podía alguien habitar su mente y su alma, sin siquiera proponérselo. Rebeca, del otro lado de la ciudad, hacía lo mismo, abrazando la almohada, con los ojos húmedos, incapaz de borrar a Sarocha de sus pensamientos, consciente de que la distancia no era olvido, sino un espejo de lo que ambas sentían y temían aceptar. Capítulo 24. La furia de Sarocha y el deseo imposible. Sarocha se despertó con el pecho pesado y la mente en llamas. No había dormido bien. Las imágenes que su cabeza había fabricado durante la noche la perseguían como fantasmas imposibles de ignorar. Cada escena era un tormento. Rebeca y aquella mujer juntas, riendo, quizá demasiado cercanas, tal vez demasiado íntimas. Un frío ardiente subió por su garganta y la llenó de una furia silenciosa que no podía controlar. «No, no puedo seguir pensando en esto», murmuró, apretando las sábanas entre los dedos. «No». Apenas había logrado incorporarse cuando la voz de Song la sacudió con fuerza. La niña irrumpió en su cuarto con pasos rápidos y ojos brillantes, como un rayo de sol que no respetaba la tormenta interna de Sarocha. «Mami, quiero panqueques», exclamó, saltando sobre la cama con energía desbordante. Sarocha suspiró tratando de sonreír. Se levantó en silencio, dejando que la pequeña la guiara hacia la cocina.
Mientras preparaba la masa, sentía el peso de la distancia de Rebeca como un golpe constante. Song, ajena a sus tormentos, murmuraba sobre cómo quería que los panqueques fueran especiales para ella. «Lo siento, mi amor», dijo Sarocha, abrazándola con fuerza. «Mamá tiene dolor de cabeza». La niña, comprendiendo, le dio un beso tras otro en la cabeza y susurró con dulzura. «Rebeca dice que el amor es el mejor remedio para todos los males». Sarocha asintió, cerrando los ojos por un momento, dejando que el calor de la pequeña la envolviera, recordándole lo que era amar sin restricciones. Ya en la oficina, mientras revisaba papeles y presupuestos, Song jugaba a su lado. Cada 5 minutos preguntaba: «Mami, ¿podemos pedir una pizza hoy con Rebeca? Es mi comida preferida, quiero dársela a ella». Sarocha sonrió con ternura y un dejo de tristeza. «Claro, cariño. Hoy podemos hacerlo», respondió, acariciando la cabeza de la niña. El resto de la mañana transcurrió entre documentos, dibujos de Song y miradas al reloj. Su teléfono vibró. Era Nam. «¿Cómo van las citas?», preguntó la voz alegre al otro lado. «Fatal», respondió Sarocha, con una mezcla de cansancio y rabia contenida. «¿Quieres que te consiga otra?», insistió Nam, como siempre buscando distraerla. Sarocha respiró hondo, y por primera vez, dijo algo que sorprendió incluso a ella misma. «No, necesito una cita pero contigo esta noche. Necesito unos tragos, hablar, desahogarme». Nam rió, encantada y sorprendida a la vez. «Perfecto. Prepárate, Sarocha. Esta noche la pasaremos bien». Al llegar la tarde, Sarocha y Song volvieron al departamento. Song estaba feliz, hablando sin parar sobre todo lo que había hecho y quería hacer. Más tarde, cuando Rebeca llegó, saludó con ternura y afecto a Song, pero con formalidad hacia Sarocha. Cada gesto frío dolía más que cualquier insulto. Sarocha se obligó a respirar profundo, recordándose que ella misma había creado la distancia. «¿Te puedes quedar esta noche?», preguntó Sarocha con un hilo de voz. «Llegaré tarde». «No te preocupes», respondió Rebeca con su habitual calma. «Puedo esperarte, no importa la hora. Pero debo volver a casa». Sarocha asintió sin saber cómo insistir más. Rebeca se dirigió hacia el cuarto de Song, y Sarocha quedó sola unos minutos, sintiendo que la distancia y su propia cobardía le pesaban como nunca. Más tarde, Sarocha y Nam llegaron al bar. Sarocha habló sin filtros, su enojo y frustración vertiéndose en palabras. «No lo soporto», exclamó. La frialdad de Rebeca, verla con otra mujer, suponiendo que habrían pasado la noche juntas, «No puedo». Nam, sonriendo con complicidad y firmeza, respondió: «¿Y qué esperabas? ¿Que te rogara por una oportunidad? Si quieres algo con ella, tendrás que ganártelo. Bien merecido por cobarde». Sarocha se quedó muda, pero las palabras calaron hondo. Nam continuó: «Ahora cambiando de tema. ¿Y las citas? Han sido insoportables», dijo Sarocha. «Pero ¿sabes qué? Quiero más citas, pero las quiero con Rebeca». Nam se sorprendió, pero asintió, complacida por la honestidad. Mientras tanto, en el departamento, Song dormía en su cuarto, abrazando a su oso favorito, inconsciente del caos emocional de las dos mujeres adultas que tanto amaba. En la sala, Rebeca estaba concentrada, revisando libros y notas para un examen. La noche sería larga, pero aprovechaba cada minuto para estudiar, para mantener su mente ocupada mientras esperaba la llegada de Sarocha. El silencio fue roto por la puerta que se abría lentamente. Sarocha entró, tambaleante, ligeramente borracha. Rebeca se levantó y, sin pensarlo, abrazó a la mujer para evitar que cayera. «Sarocha», dijo con un hilo de voz, incómoda. Sarocha se aferró a su cuello, no la soltó. La arrastró suavemente hasta su habitación, la colocó sobre la cama y, con lágrimas mezcladas con rabia y deseo, la besó. «Te necesito», susurró Sarocha, dejando que sus emociones se desbordaran. Rebeca, con todas sus fuerzas, se apartó. «Estás borracha. No soportaría que mañana te arrepintieras y me vieras como una intrusa en tu espacio», dijo con firmeza, aunque su corazón latía a 1000 por hora. Se alejó, pidió un taxi y salió del departamento, dejando a Sarocha sola, temblando sobre la cama, entre el deseo y la frustración. Ya en su propio departamento, Rebeca se tumbó, abrazando la almohada, sintiendo el eco de las palabras y los gestos de Sarocha.
Quería estar con ella, quería sentirla, pero sabía que era un imposible. Su corazón estaba lleno de ella, pero la realidad la golpeaba con fuerza. Sarocha era un amor que no podía poseer, y esa distancia solo hacía que su deseo creciera y doliera más. Sarocha, del otro lado de la ciudad, lloró en silencio. Sus lágrimas eran un reconocimiento de lo que había perdido, de lo que se había negado a aceptar, y de que quizá, solo quizá, había dejado que su propia cobardía y miedo le impidieran ser feliz junto a la persona que realmente amaba. Capítulo 25. La resaca y la estrategia de Sarocha. Sarocha despertó con un dolor punzante en la cabeza, un martillazo constante que parecía retumbar dentro de su cráneo. La resaca física era intensa, pero la emocional era aún más profunda. La memoria de la noche anterior la atormentaba. Su torpeza, su osadía, la forma en que se había ofrecido a Rebeca, solo para recibir un rechazo firme y definitivo. «¡Qué estúpida!», murmuró, abrazando la almohada con fuerza, deseando desaparecer. Recordó como un eco las palabras de Nam. «Si quieres algo con ella, tendrás que ganártelo y bien merecido por cobarde». La frase reverberó en su mente, golpeando cada rincón de su inseguridad. Sí, había actuado impulsivamente, sí, había sido cobarde, pero no se dejaría vencer. No esta vez. El silencio de la mañana se extendió mientras Sarocha se incorporaba lentamente, frotándose los ojos y tratando de ordenar los pensamientos que no dejaban de girar en su cabeza. La imagen de Rebeca aparecía una y otra vez. Su sonrisa, la manera en que sus ojos brillaban, la suavidad de su voz. Incluso solas, sin Song, la presencia de Rebeca estaba en cada rincón de la casa. Una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una estrategia silenciosa, calculada, que no dejara escapatoria. Esta vez, se aseguró de controlar cada detalle. La cena de trabajo inventada, la disponibilidad de sus padres, y un motivo que obligara a Rebeca a acudir a su departamento. Todo estaba preparado. Sarocha llamó a sus padres primero, su voz firme pero con un brillo travieso que no solía tener. «Hola, mamá, papá. Quería preguntarles si pueden quedarse con Song esta noche». La respuesta fue inmediata y cálida. Sus padres estaban encantados de pasar tiempo con su nieta, y Sarocha respiró aliviada. «Perfecto», dijo. «Estaremos allí a las 6 de la tarde». Luego escribió el mensaje a Rebeca, el último paso de su plan cuidadosamente elaborado. Sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía. «Rebeca, ¿puedes cuidar hoy a Song? Me surgió una cena de trabajo que no pude cancelar. Gracias». Lo envió, conteniendo la respiración mientras imaginaba la respuesta que sabía que no tardaría en llegar. Rebeca ese día despertó con una sensación de vacío. Todo el viernes parecía una prolongación de la semana. Silencioso, monótono y plagado de recuerdos de Sarocha, pegada a su cuerpo, imposible de ignorar. La idea de no verla hasta el lunes la llenaba de un alivio agridulce, hasta que su teléfono vibró. El mensaje de Sarocha apareció en la pantalla. Sus ojos se abrieron con un ligero sobresalto, y el corazón le dio un vuelco. Debía cuidar a Song. Por la niña, claro, pero también había un impulso más profundo, más oscuro, que la empujaba a aceptar. Su cuerpo, su corazón, su mente, todo deseaba volver a estar cerca de Sarocha. «Solo por Song», murmuró, suspirando mientras respondía. «Solo por Song. Está bien, solo confírmame la hora». Sarocha contestó a las 8 de la tarde. Rebeca respondió con un simple ok. Y esos mensajes, tan breves, tuvieron un efecto eléctrico en ambas. Rebeca sabía que al recibir esa indicación estaba entrando, de nuevo, en el terreno de Sarocha, en un espacio cuidadosamente preparado que ella no podría evitar. La tarde avanzó lentamente, con la tensión acumulándose en el aire. Sarocha no dejaba de repasar mentalmente cada paso, cada movimiento. Debía asegurarse de que esta vez no hubiera escapatorias, que Rebeca no pudiera ignorarla ni evadirla. Todo estaba planeado. Cada pequeño detalle, cada excusa eliminada, cada minuto de espera calculado. Dejó a Song en la hora acordada en la casa de sus padres. La niña no estaba muy en acuerdo, pero finalmente aceptó quedarse. Al volver a su departamento, Sarocha se sentó frente a la ventana del departamento, observando Bangkok teñido por la luz dorada del atardecer.
La ciudad continuaba su ritmo indiferente, como si nada importara, mientras Sarocha sentía que cada segundo de silencio era una cuenta regresiva hacia lo inevitable. La llegada de Rebeca. «Esta noche todo cambiará», susurró con voz apenas audible. «Esta noche no la dejaré ir». Mientras tanto, Rebeca se preparaba en su apartamento. Intentaba concentrarse en otras cosas, sus estudios, apuntes, tareas acumuladas, pero el pensamiento de Sarocha la seguía con insistencia. Cada gesto, cada recuerdo, la mantenía atenta. Sabía que su responsabilidad era cuidar de Song, pero también sabía que al cruzar la puerta del departamento de Sarocha, entraría en un terreno emocional peligroso. Solo por Song, repitió más fuerte esta vez. Solo por Song. Sarocha repasó una y otra vez los posibles escenarios. Cada conversación, cada saludo, cada gesto, debía ser calculado. Esta vez no habría impulsos que la traicionaran, no habría torpezas ni rechazos inesperados. Todo debía estar bajo control. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes, decididas. El reloj avanzaba lentamente, marcando el tiempo que parecía interminable. Cada tic-tac resonaba como un tambor que la acercaba al inevitable encuentro. Sarocha respiró hondo, conteniendo el temblor de anticipación y ansiedad que recorría su cuerpo. La noche prometía cambios, y por primera vez desde semanas, Sarocha sentía que tenía el control absoluto. Todo estaba preparado, y ninguna excusa de Rebeca podría detener lo que estaba a punto de suceder. «Esta noche», murmuró, con la mirada fija en la puerta de entrada. «Esta noche no correré y tú no escaparás». No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.